Ahora sí ya ven mi pantalla. Ahora sí ya vemos su pantalla. Sí, Ok. Bueno, comenzamos entonces. ¿Les parece? ¿Está listo, doctor Salvador? Sí, ya estoy listo. Bueno, Cuando quieran, empezamos. ok, bienvenidos todos nuevamente a nuestra reunión semanal de la Caravana de la Ciencia. Como saben, tenemos el objetivo de difundir el conocimiento, cómo se genera y los productos del conocimiento a la población en general, con la finalidad de generar una sociedad con un poquito más donde podamos incluir a la ciencia en nuestra cultura, ¿no? Saber nunca estorba, al contrario, siempre nos va a llevar a tomar mejores decisiones. Y bueno, en esta ocasión regresa con nosotros el doctor Salvador Chávez Salinas, a quien le agradecemos nuevamente. Él es docente de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca y en esta ocasión nos va a hablar sobre las bacterias con el tema Bacterias Amigas con Derecho. Así es que bienvenidos y muchas gracias otra vez, doctor Salvador, por compartir con nosotros. Muchas gracias por invitarme a sus sesiones. Bueno, entonces ya podemos comenzar, ¿verdad? Sí, adelante. Bueno, titulé así la charla de hoy porque las bacterias son unos organismos que están presentes en nuestras vidas todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pueden estar en nuestra piel, en nuestro cabello, en nuestros libros, en nuestra computadora, en todos lados están. Y es inevitable que tengamos una estrecha convivencia con estos se aprovechen de esa convivencia y tengamos algunos beneficios. La primera persona o el primer ser humano que observó las bacterias como tal fue el inventor uno de los inventores del microscopio, que es Anton van Leeuwenhoek, que ya hablaron extensamente los otros doctores en sus sesiones de microscopía acerca de estos microscopios que él mismo pulía. Bueno, cuando él usaba sus microscopios, observaba diferentes células que se movían en muestras de su saliva, en muestras de agua, de todos lados tomaba muestras y entonces veía que había microorganismos que se movían. A estos microorganismos les llamó animalículos. Y estos animalículos, bueno, otros investigadores posteriormente empezaron a tratar de clasificarlos, porque los humanos siempre queremos clasificar las cosas, ¿no? Queremos agrupar las cosas que se parecen y las que no se parecen en diferentes grupos. Entonces, estos animalículos, algunos de estos animalículos fueron llamados bacterias. Y el significado de la palabra bacteria en latín quiere decir que es un bastoncito. Esta palabra latina deriva de la palabra griega bacterium, que significa también bastoncito. Y la primera persona que utilizó este término fue el microscopista alemán Christian Ehrenberg, alrededor de 1820, 1830 más o menos, durante sus trabajos de clasificación de estos microorganismos. Entonces hoy en día se sabe que las bacterias, estas bacterias tienen una gran diversidad de formas, pueden ser redondas, pueden ser de forma basilar y pueden ser agrupaciones de estas formas, por ejemplo los diplococos, que son dos esferitas, que serían un coco, por ejemplo. Entonces se llaman diplococos. Si forman cadenas más grandes son diplococos. Si forman racimos como uvas, se llaman estafilococos. Hay algunos que son filiformes, esos se les llaman espilos. Hay algunos que son en forma de coma, como todas las bacterias de la familia Vibrio. Y bueno, los que parecen bastoncitos, que habíamos dicho que son bacilos. Al principio el término bacteria incluía todas las bacterias. Bacterias que habitan todos los ecosistemas, así como bacterias que viven en ambientes extremos, que se denominan arqueas. Bueno,
al principio todas estaban en esta denominación de bacterias, se le denominaba el reino Monera, y estaban tanto las bacterias verdaderas como las arquibacterias o arqueas. Pero recientemente estas bacterias se han separado en dos dominios bien distintos, porque conforme han avanzado las herramientas moleculares para determinar diferencias en sus genomas, en su pared celular, en su membrana celular, bueno, ha surgido la necesidad de agruparlos en dos diferentes grupos con características específicas. Y estos grupos se les ha denominado dominios. Entonces son los dos dominios, bacteria y arquea. Entonces, la clasificación actual de los seres vivos es la siguiente. Este sería un árbol filogenético donde están los dos dominios, bacteria y arquea, que van a formar el grupo de los procariotas, y por otro lado las células más desarrolladas, los organismos más desarrollados, donde estamos nosotros, los seres humanos, que serían todos los eucariotas. Ahora, todos los organismos, ya sean protistas o eucariotas, descendemos de un progenitor ancestral que se cree que estuvo presente hace unos 3.200 millones de años durante la formación del planeta. Entonces, a partir de ese organismo, que se cree que era un hipertermófilo extremo, porque hay que recordar que en esos días la Tierra tenía una temperatura muy alta, estaba todavía enfriando, entonces tuvo que haber sido una bacteria que soportara grandes temperaturas. Entonces, a partir de este hipertermófilo surgieron todas las bacterias que conocemos hoy en día, las que nos causan las enfermedades como Neisseria gonorrea, Staphylococcus aureus, o las bacterias que utilizamos para hacer yogur, por ejemplo, los lactobacilos. Y también bacterias que viven en ambientes extremos como termos acuáticos, de la cual extraemos las polimerasas para hacer las técnicas de PCR y otras, podemos extraer otras enzimas que podemos utilizar a altas temperaturas. Bueno, entonces así es como se originaron las bacterias, fue hace muchísimo tiempo, y bueno, hoy se clasifican así, de esta manera. Si nosotros viéramos una bacteria y una arquibacteria, pues realmente va a ser difícil que morfológicamente nosotros encontremos alguna diferencia. Entonces hay que ir más allá, hay que ir más, de manera más profunda, hacer el análisis. Entonces, cuando hacemos nosotros un análisis de una bacteria y una arquibacteria, vamos a encontrar diferencias importantes en cuanto a su pared celular, su membrana celular, la forma en que está su ADN en el nucleoide, así como el inicio de la síntesis de proteínas, que son características bien distintivas entre los dos grupos, y que son las características que se toman hoy en día como base para hacer su separación en estos dos dominios. Bueno, aquí en esta tablita podemos ver las principales diferencias entre una bacteria y una arquibacteria. Miren, en cuanto a la pared celular, las bacterias tienen unas moléculas que llaman peptidoglucanos, mientras que las arquibacterias no tienen estos peptidoglucanos. En cuanto a la membrana, las bacterias tienen gliceroles unidos por enlaces éster, y las arquibacterias no tienen enlaces éster. En cuanto a su síntesis de proteínas, cuando en el ribosoma se empieza a traducir el RNA, generalmente en bacterias comienza con un aminoácido que se llama formilmetionina, mientras que en arquibacterias se empieza con una metionina. En el caso de las bacterias, que son las que nos producen enfermedades o las que usamos para fermentar lácteos, tienen un ADN desnudo en el nucleoide, no está asociado a proteínas. Sin embargo, las arquibacterias sí tienen su ADN en ese nucleoide asociado a proteínas, así como ocurre en las células humanas, que enredan el ADN en las histonas para compactar ese gran volumen de ADN en una región muy pequeñita. Entonces, aparentemente estas arquibacterias son las más primitivas, pero parece que no es así, porque pues utilizan proteínas para asociar, para proteger su genoma. Entonces, estas son las principales diferencias que tienen los dos grupos de bacterias. Bueno,
Gracias a estas diferencias que existen en la membrana, podemos clasificarlas haciendo una tinción que se conoce como tinción de Gram. Esta tinción de Gram se caracteriza porque usamos un colorante que se llama cristal violeta, y hay bacterias que se tiñen de color violeta y hay bacterias que no se tiñen de color violeta. Esta tinción fue inventada ya hace más de 200 años, pero hoy en día todavía funciona para hacer la separación inicial de bacterias cuando nosotros queremos clasificarlas. Y bueno, la diferencia en la tinción está dada por esta pared de peptidoglicanos que está aquí en color morado. En el caso de las bacterias que se tiñen de violeta, tienen una capa gruesa de este componente, pero hay que ser observadores. Miren, si se fijan, no tiene una membrana externa, ¿ya ven? Mientras que las gram negativas sí tienen una membrana externa. Entonces siempre se ha creído que no se tiñen porque tienen una capa de peptidoglicano muy ligera, muy pequeñita, y que por eso cuando nosotros hacemos una microscopía de luz se difumina ese color y nunca vemos que esté teñido, pero que en realidad sí se tiñe. Bueno, eso es lo que se creía, ¿no? Que el cristal violeta podía pasar la membrana para teñir este peptidoglicano, pero como es muy delgadito, pues no se veía en el microscopio. Mientras que las bacterias gram positivas, como tienen una capa más gruesa, pues sí se tiñen de color violeta y es evidente su coloración. Sin embargo, ya casi tiene 5 años, ya tiene 5 años, se hicieron experimentos de microscopía para ver si esto realmente era cierto. Y se encontró que en realidad el cristal violeta nunca penetra la membrana celular de las bacterias gram negativas, sino que se queda en la superficie. Es por eso que nunca se tiñe. En la plática pasada les había dicho que una de las técnicas que se utilizan en la microscopía es analizar los armónicos de la luz. Acuérdense que la luz viaja como ondas. Esas ondas es de donde se derivan las funciones del seno y el coseno. Entonces a esas onditas se les llaman armónicos. Si nosotros calculamos esos armónicos, podemos determinar exactamente qué tipo de molécula está dispersando la luz y en qué posición está. Entonces, utilizando un análisis de segundos armónicos, estas personas que publican este artículo encontraron que el cristal violeta en realidad nunca penetra la membrana externa de las bacterias gram negativas. Y esa es la razón de por qué no se tiñen de color violeta, mientras que las gram positivas sí se tiñen de color violeta. Bueno, ahí les dejo la referencia por si quieren verlo después. Pero bueno, a pesar de que bueno, ya se demostró que no penetra el colorante, la membrana externa, sigue siendo una herramienta bastante útil para hacer una diferenciación inicial de bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, Staphylococcus aureus, que es la bacteria que está en nuestra piel y que a veces nos infecta la garganta, nos da faringitis, y que se ha visto que en recientes, bueno, sí, en los últimos años se ha vuelto resistente a todos los tipos de antibióticos que hay, y eso es un gran peligro para la salud humana, ¿no? Tenemos también otra bacteria que se llama Micrococcus luteus. Esta bacteria básicamente infecta animales como caballos, perros, gatos, y les produce también enfermedades respiratorias. Pseudomonas aeruginosa es una de las bacterias que se encuentran en los hospitales. No es recomendable pasar mucho tiempo en los hospitales porque es una de las bacterias oportunistas que más infecta a las personas que están en los hospitales. Incluso se las pueden encontrar en el instrumental de cirugías, porque como se ha vuelto resistente a los antibióticos, aunque se le da el tratamiento de esto, hay bacterias resistentes. Se han encontrado bacterias de esta especie en material quirúrgico. Otra especie es Clostridium botulinum. Esta bacteria es la que produce el botulismo. Nos inyecta una sustancia que inhibe los impulsos nerviosos. Entonces, relaja los músculos. Entonces, esta toxina se ha utilizado en la industria cosmética, por ejemplo, para quitar las arrugas. Se llama Botox. Inyectan esa toxina en lugares específicos del rostro. Y entonces, salte. Las arrugas. Lo malo es que paraliza al músculo
bueno, el músculo ahí no se puede contraer y entonces no pueden sonreír y hacer gestos, ¿no? Durante el efecto del Botox, que puede durar hasta 4 meses. Bueno, otra bacteria gran positiva son los Staphylococcus pyogenes, esta bacteria que ha sido asociada con el nombre de bacteria come carne, porque produce infecciones muy fuertes. Y también Bacillus anthracis, que es la bacteria que forma esporas y que se utiliza en bioterrorismo. Bueno, con respecto a los gram negativos, también tenemos aquí algunos ejemplos. Escherichia coli, que vive en nuestro intestino. Neisseria gonorrea, que produce la gonorrea, obviamente, por contacto sexual con una persona enferma. Helicobacter pylori, la bacteria que nos produce úlceras en el estómago. Y Streptococcus, bueno, esta otra bacteria, moniliforme, que más bien esta no infecta a los humanos. Y bueno, aquí están las bibliocóleras, que son gram negativas. La bibliocólera produce disentería cuando bebemos agua contaminada. Estas son bacterias que les gusta vivir en el agua. Y entonces, cuando el agua está contaminada con esta bacteria, pues seguramente nos va a dar ahí una disentería grave. Y bueno, finalmente Treponema pallidum, que es una bacteria espiral que nos produce la sífilis. Había un debate hace tiempo acerca de que a lo mejor la sífilis la habían traído los españoles a América, pero después se encontraron registros fósiles y decían que no, que ya estaba en América desde mucho antes de que llegaran los españoles. Entonces, esta bacteria que produce la sífilis ha estado en el continente americano desde mucho antes de que los españoles llegaran al continente. Bueno, también hay diferencias en el hábitat, ya les había dicho. En general las bacterias son cosmopolitas, las podemos encontrar en el suelo, en nuestra computadora, en nuestra mochila, en todos lados. Pero las arqueas sí son un poquito más específicas, estas no son tan fáciles de encontrar, porque les gusta vivir en lugares salados, les gusta vivir en geysers con alta temperatura, en los volcanes, en aguas ácidas, en aguas salobres, por ejemplo el Mar Muerto. Ahí podemos encontrar las arquibacterias. Bueno, en el caso del Helicobacter pylori, la podemos encontrar en el estómago. Esta bacteria fue muy famosa hace ya unos 10, 15 años, porque al principio se pensaba que las úlceras y que degeneraban las úlceras en el estómago que degeneraban a cáncer eran producidas por comer alimentos ácidos, picantes o consumir bebidas gaseosas. Sin embargo, hubo un investigador que se dio la tarea de buscar el responsable de estas úlceras y encontró que el responsable era Helicobacter pylori. Fue bastante interesante esta historia porque ni sus colegas le creían, ¿no? Entonces él agarró un cultivo de su propia Helicobacter pylori, se la tomó y después hizo el seguimiento. Entonces a los pocos días empezó a tener úlceras y entonces de esa manera comprobó que Helicobacter pylori era la bacteria responsable de las úlceras en el estómago. Como 5 o 6 años después le dieron el premio Nobel, pero al principio nadie le creía, ¿no? Entonces tiene una historia bastante peculiar el Helicobacter pylori. Y bueno, en cuanto a las arqueas, las podemos encontrar en alimentos que tienen mucha sal, por ejemplo, el pescado salado, los embutidos. Entonces, cuando estamos comiendo estos embutidos que tienen altas concentraciones de sal, a veces podemos encontrar este tipo de bacterias, ¿no? Que es Halobacterium salinarum. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿existen bacterias que sean amigables con el ser humano, que puedan ser nuestras amigas? Porque aparentemente, pues, nada más toman ventaja de nosotros y nos hacen daño, ¿no? Pero, pues, la respuesta es que sí. Sí hay bacterias que no solamente son nuestros amigos, amigas, sino que nos ayudan incluso a sobrevivir. Estas bacterias son las bacterias comensales que viven en nuestra piel, en nuestro tracto digestivo, y que se les conoce como el microbioma humano. De hecho, hace como 10 años se empezó a hacer este proyecto microbioma humano, porque se observó que las bacterias que viven con nosotros nos protegen de ciertas enfermedades o nos hacen predisponibles a sufrir de algunas enfermedades. Bueno, todo comienza se cree que todo comenzaba, la interacción entre el humano y las bacterias comenzaba después del nacimiento. Pero ahorita hay un gran debate porque se cree que desde que el bebé está en el feto,
perdón, desde que el bebé está en la placenta, en el útero de la madre ya tiene contacto con microorganismos y existe la hipótesis de que esos microorganismos viajan del conducto vaginal hacia el útero y ya desde que está en la placenta entonces empieza a tener este contacto con microbios. Sin embargo, esto todavía está en debate y lo más aceptado ahorita es que, bueno, el contacto inicial de los bebés con las bacterias comienza cuando nace por parto natural. Y bueno, si el bebé nace por parto natural o nace por cesárea, va a haber diferencias significativas en las poblaciones bacterianas que tengan. Y además, si el bebé es alimentado con biberón, también va a haber diferencias con respecto a los que nacen por parto y que además son amamatados por su mamá. Como pueden ver aquí en la imagen, la diversidad de microbios en un bebé que nació por parto y que ya está siendo alimentado por la leche materna es muchísima más grande la diversidad con respecto al bebé que nació por parto natural pero que está siendo alimentado con una fórmula láctea. Y la diferencia entre estos dos con respecto al bebé que nació por parto, pues es muchísimo más abrumadora, ¿no? Sus microbios son más poquitos. Bueno, estos microbios también, conforme va creciendo el bebé, van cambiando. ¿Por qué? Porque el bebé va cambiando sus hábitos alimenticios, ¿no? Y también va cambiando sus actividades, se mueve más, agarra cosas, está en contacto con cosas que están sucias. Entonces, los microbios del bebé también van cambiando conforme va creciendo. Aquí podemos ver también cómo se ve la diferencia en estas imágenes, que son unas caricaturas, obviamente, una representación a partir de datos experimentales que tienen los investigadores, y se ve cómo se va incrementando el número de microbios conforme el bebé va creciendo. A los 4 días, aquí vemos que tiene más o menos unas poquitas, a los 4 meses ya hay más, a los 12 meses hay muchísimas más, pero sin embargo va a haber diferencia con el bebé que está siendo alimentado con fórmula láctea, y la diferencia otra vez es abrumadora con respecto al bebé que nació por cesárea. De hecho, este microbioma humano para el bebé es muy, muy importante, porque esto es lo que va a determinar si va a ser un niño alérgico, si va a ser un niño gordito cuando crezca. Y bueno, estos son los datos experimentales de una población de aproximadamente 200 personas, 200 bebés y 200 madres que participaron en el estudio. Y bueno, aquí se analizaron 6 diferentes grupos de bacterias. Las actinobacterias que están en color naranja, las bacteroides que están en color gris, las firmicutes que están en color azul, las fusobacterias que están en color azul más clarito, otras bacterias que no fueron completamente identificadas que están en color verde, y las proteobacterias. Si se fijan, estos son unas gráficas del pastel y se ve cómo va cambiando la distribución o las poblaciones de bacterias una vez que el bebé nace y después de que ya nació. Miren, por ejemplo, aquí en la nariz, al momento de nacer, tiene muy poquitas proteobacterias y actinobacterias. Sin embargo, después de que nació, ya a los 4 días, 5 días, ya las actinobacterias y las proteobacterias ya empezaron a aumentar. Mientras que los lactobacilos, que pertenecen a los firmicutes, empiezan como que a reducir su población, ¿no? Y bueno, esto va a cambiar. Por ejemplo, esto es para la nariz. En el caso de la mucosa oral, en la boca también va a haber cambios, ¿sí? En la piel también va a haber cambios, y ya en el tracto digestivo como tal también se observan cambios. Entonces, las bacterias que están presentes en el bebé van a estar variando de acuerdo a la zona donde se encuentren y de acuerdo al estado de desarrollo del bebé. Entonces, sí podemos ver aquí en las imágenes cómo van cambiando las poblaciones. Sí, son poblaciones bastante dinámicas, y lo que está determinando el que unas aparezcan y otras empiecen a predominar son los hábitos alimenticios del bebé y la interacción con su ambiente. Ahora, ¿por qué es benéfico que el bebé tenga contacto con bacterias? Bueno, pues resulta que en los epitelios de las mucosas, como por ejemplo la mucosa, el epitelio bucal, la mucosa intestinal, la mucosa gástrica, ahí se lleva a cabo una serie de interacciones entre las bacterias y las células
de defensa, que son las células inmunológicas de las que también les hablé en la plática pasada. Entonces resulta que cuando nosotros tenemos bacterias buenas, bacterias comensales, a estas bacterias les gusta estar en la mucosa de las células del epitelio. Por ejemplo, este es un epitelio del intestino. Entonces, estas células epiteliales producen una proteína viscosa que se llama mucina. Entonces, en ese moco, esa mucina, les gusta vivir a estas bacterias que son comensales. Entonces, ahí como que hacen su interacción con las células del sistema inmunológico del bebé. Entonces, estas bacterias comensales les enseñan a cómo usar su arsenal enzimático para defenderse. Entonces, cuando un bebé carece de estas bacterias comensales, sus células del sistema inmunológico no aprenden a utilizar su armamento que tiene para defenderse. Entonces, esa es la razón del por qué cuando un bebé no se expone a patógenos se vuelve alérgico. Sus células del sistema inmunológico no saben cómo actuar y generalmente actúan de manera exacerbada o activando vías de señalización que no son las correctas. Por ejemplo, en el caso de las personas alérgicas, una alergia se caracteriza porque los eosinófilos, los basófilos y los mastocitos son estas células que tienen un gran contenido enzimático en su interior, lo liberan, producen inflamación, dolor y hinchazón, enrojecimiento, ¿no? Bueno, es para que estas células liberen ese contenido enzimático, tienen que ser estimulados con un anticuerpo que se llama IgE. Bueno, pues resulta que las bacterias, algunas bacterias como los Clostridium o Bacteroides fragilis, le dicen a la célula, momento, esa vía no la debes de prender, o sea, no te pases de agresivo, ¿no? Y entonces impiden que el linfocito B, que produce IgE, esté produciendo ese IgE. Entonces, al no haber la señal de IgE, los mastocitos, los basófilos, eosinófilos no liberan esas enzimas y entonces no producen alergia. Entonces, por eso es bien importante que en las primeras etapas de vida los bebés tengan contacto con microbios comensales que sean buenos. Y resulta que lo que hace que las bacterias comensales estén ahí presentes son los componentes de la leche materna. Entonces, si no hay leche materna, se van. No, pues aquí no hay leche materna, no están los nutrientes que a mí me gustan, me voy. Y entonces se van, dejan ese hueco ahí en la superficie epitelial y puede llegar a ser colonizado por bacterias patógenas. Entonces a las bacterias patógenas no les importa que las células del sistema inmune aprendan a usar sus armas. A ellas les da lo mismo, ¿no? Entonces, si no, pues, si quieres usar todo tu arsenal de una vez, aunque te cause daño a ti mismo, pues hazlo, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha visto en estudios que se han hecho en ratones y también en niños, ¿no? Entonces, cuando nuestro sistema inmunológico es entrenado por bacterias patógenas, seguramente vamos a sufrir de asma y otras alergias y algunas otras enfermedades. Cuando nuestro sistema inmunológico es entrenado por bacterias comensales, las bacterias buenas, las bacterias amigas, entonces vamos a ser personas muy sanas. Bueno, pero obviamente, como les había dicho, ¿cuál es el beneficio de las bacterias? ¿O a qué derechos tienen por entrenar a nuestro sistema inmunológico? Bueno, ellas reclaman su derecho a tener una casa donde vivir y tener alimento. Entonces, si nosotros no las alimentamos bien, si nosotros no alimentamos bien a nuestro microbioma, podemos sufrir una gran cantidad de enfermedades. Aquí les dejo el link por si quieren consultar esta publicación en Nature, que nos recomienda qué cosas comer para que nuestro microbioma esté bastante sano. Generalmente son prebióticos, mucha fibra y alimentos naturales. Bueno, ¿cuáles son los nutrientes a los que tienen derecho las bacterias que nos ayudan a entrenar a nuestro sistema inmunológico? Bueno, pues se les conoce como oligosacáridos de la leche materna o HMOs. Como las bacterias tienen una gran cantidad de enzimas que pueden degradar compuestos como estos oligosacáridos, entonces por eso es que les gusta colonizar el tracto digestivo del bebé durante los primeros meses de vida, porque tienen en abundancia
estos nutrientes. Entonces, con sus enzimas, como la fucosidasa, la beta-exosaminidasa, la lacto-N-biosfosforilasa, la sialidasa y la galactosidasa, ellos pueden obtener nutrientes que son esenciales para su metabolismo. Entonces, esos son sus derechos que bien se han ganado por integrar a nuestro sistema inmunológico. Bueno, ahora, cuando nosotros crecemos, empezamos a cometer vicios alimenticios, porque cuando somos niños, generalmente nuestras madres en casa nos dicen, no, debes de comer verduras, toma jugos, cosas así, ¿no? Come sano. Sin embargo, conforme uno va creciendo, pues empieza uno a caer en vicios, como ir a la comida rápida, tomar refresco, tomar cerveza y cosas así. Entonces, todos estos cambios alimenticios van a modificar nuestro microbioma y entonces es por eso que vamos a empezar a ser obesos, diabéticos y hasta podemos sufrir de algunos tipos de cáncer. Entonces es bien importante que nosotros podamos llevar una dieta sana para que nuestra población de bacteroides y otras bacterias buenas como las Clostridium, perfringens y otras, nunca se vayan de nuestro sistema y nos ayuden a mantenernos sanos. Porque si no van a llegar este otro tipo de bacterias que no son tan buenas para nuestra salud y nos van a volver obesos. Entonces, todos estos datos acerca del microbioma humano son bastante interesantes porque entonces nosotros simplemente modificando algunos hábitos alimenticios o interfiriendo con este microbioma en fases tempranas del desarrollo de los niños, nosotros podemos evitar muchas enfermedades, ¿no? Entonces les decía que hay investigadores que dicen que desde que está en gestación el bebé ya hay interacción con microbios. De hecho, estas interacciones con algunos microbios patógenos son los responsables de que haya nacimientos prematuros. Y cuando un bebé también nace de manera prematura, entonces el microbioma también se ve alterado y por eso es que son muy enfermizos. De hecho, pueden desarrollar enfermedades como la enterocolitis porque nacieron antes. Entonces montan respuestas inmunológicas muy exacerbadas en su intestino y entonces les da esta enterocolitis a los niños pequeños. Bueno, entonces hay que estar al pendientes con la alimentación que llevan los niños para poder modular su microbioma y que crezcan bastante sanos, libres de alergias. Bueno, algunas estrategias que podemos hacernos nosotros en casa es que, bueno, fomentemos que los niños tengan alguna mascota o que salgan a jugar al parque, que se ensucien, se mojen en el lodo, para que estén en contacto con bacterias buenas y esas bacterias buenas le enseñan al sistema inmunológico a cómo comportarse ante la presencia de otros microorganismos. De hecho, los médicos, los pediatras, cuando les llevamos los niños que se enferman a cada rato, lo que hacen es eso, nos recetan fármacos que no es otra cosa más que lisados bacterianos, para que esté en contacto con muchas bacterias, muchos componentes bacterianos del sistema inmunológico del niño, y este niño empiece a hacerse fuerte y ya no se enferme tanto. Otra estrategia es que nos recetan probióticos. Esto también es para adultos, y obviamente los probióticos, que son todos estos microorganismos benéficos, deben de comer. Y a la comida de estos microorganismos probióticos se les llama prebióticos, que son carbohidratos como la inulina, polidextrosas y algunos otros oligosacáridos que son importantes para que crezcan bien estas bacterias. Bueno, entonces de esta manera nosotros podemos de alguna manera regular el microbioma de los niños para que sean más sanos. Y bueno, nosotros mismos como adultos también, no hay que ir tanto al McDonald's o no hay que tomar tanta Coca-Cola, sino más bien hay que comer un poquito más de fibra, frutas y cosas así. Bueno, entonces ya vimos que las causas de la alteración del microbioma son, en primer lugar, el tipo de nacimiento, luego la alimentación, y otra de las cosas que altera nuestro microbioma y que hace que nos enfermemos es el uso de los antibióticos. Bueno, los antibióticos, pues hoy en día casi todo el mundo sabe que son productos, moléculas producidas por microorganismos que fueron descubiertas ya hace mucho tiempo, en los años 30 por Alexander Fleming,
Y bueno, gracias a él, durante la Segunda Guerra Mundial ya se contaba con la penicilina, por haber descubierto que los hongos producían sustancias que inhiben el crecimiento bacteriano. Bueno, estos antibióticos pueden ser sintetizados por microorganismos, como el hongo Penicillium, del cual hay con 3 especies, el Penicillium notatum, Chrysogenum, y este último es el que se utiliza más en la industria de los fármacos porque es el que tiene mayor rendimiento en cuanto a producción de penicilina. Pero bueno, el efecto de estos antibióticos es que interfieren con la vida de las bacterias. A diferencia de los virus, las bacterias sí tienen un metabolismo propio, se pueden replicar por sí mismas, pueden producir sus propios alimentos, entonces pues se dice que tienen vida. Entonces un antibiótico es un inhibidor de esa vida o un interruptor de esa vida. Y bueno, por eso es que los antibióticos no sirven para el virus, porque si se recuerdan en la práctica anterior, los virus no tienen metabolismo propio, no, son como partículas que están muertas hasta que infectan una célula. Entonces, cuando alguien tiene una enfermedad viral y le dan antibióticos, pues no le va a hacer efecto. Bueno, entonces de estos hay varios tipos de antibióticos, hay beta-lactámicos, hay macrólidos, aminoglucósidos, hay una infinidad de antibióticos tremenda que podemos utilizar para controlar a las bacterias que son patógenas, ¿sí? Y bueno, los mecanismos de acción de estos antibióticos son diferentes. Por ejemplo, las penicilinas, que son todos los beta-lactámicos, como las cefalosporinas, la vancomicina, lo que hacen es que interfieren con la síntesis de los peptidoglicanos, entonces dañan la pared de la bacteria y por presión osmótica se rompe y se muere la bacteria. Hay algunos otros que interfieren con vías metabólicas esenciales para las bacterias, como el metabolismo del ácido fólico. Ejemplos de estos antibióticos son el trimetopin, el sulfametazol. Hay algunas que interfieren proteínas involucradas en la replicación del ADN bacteriano, como las quinolonas, que interfieren con el DNA girasa. La rifampicina, que interrumpe la actividad de la RNA polimerasa, y los macrólidos, que les digo que son el cloranfenico, la clindamicina, que interfieren con la síntesis de proteínas, atascando al ribosoma. Interacción con el ribosoma y pues simplemente se interrumpe la síntesis de las proteínas. Por ejemplo, la tetraciclina interfiere con la subunidad 30S. Y bueno, otros actúan también sobre la estructura de la membrana, como la polimixina B y la datomicina. Entonces, de esa manera actúan los antibióticos sobre las bacterias. Y entonces, como matan a la bacteria, las personas las usan así como de manera indiscriminada cuando ven a un niño enfermo. Bueno, antes se hacía, ahorita como ya se restringe la venta de antibióticos y receta médica, pues ya parece que se controló un poco este problema, pero hace cosa de unos 10 años se tenía ese problema de que todo el mundo se tomaba antibióticos y se empezaba a sentir mal, ¿no? Entonces, esto generó que las bacterias empezaran, no a que se volvieran resistentes, sino más bien nosotros empezamos a seleccionar las bacterias resistentes, porque la resistencia bacteriana ha existido desde tiempos inmemoriales. De hecho, nosotros estuvimos jugando a partir de la Segunda Guerra Mundial hacia nuestros días, estuvimos jugando a matarlas con sus propias armas, ¿sí? Porque en realidad estos antibióticos siempre han existido en la naturaleza y siempre ha habido bacterias resistentes. Y estas bacterias resistentes estaban por ahí, así como que perdidas en el espacio, pero cuando nosotros empezamos a matar de manera masiva las que no son resistentes, pues las que empiezan a proliferar son las que son resistentes. Y son resistentes porque han generado varios mecanismos para eliminar los antibióticos. Por ejemplo, bombas bombas proteicas que expulsan el antibiótico fuera de la bacteria para que no le haga daño, ¿sí? O pueden hacer enzimas que rompen el antibiótico, o pueden mutar los blancos del antibiótico. Por ejemplo, si el blanco es una polimerasa, van a mutar la polimerasa y entonces el antibiótico llega y ya no la reconoce, ya no la afecta. Entonces, estos son mecanismos que han ideado las bacterias para sobrevivir a los antibióticos, ¿sí? La modificación de sitio blanco, las bombas de flujo, la inactivación enzimática, en fin, hay como 5 diferentes mecanismos que poseen las bacterias para defenderse de los antibióticos. Y bueno, esto es la causa de que últimamente se hable de bacterias muy patógenas,
por ejemplo, Escherichia coli. Escherichia coli generalmente vive de manera tranquila, es un comensal que vive en nuestro intestino, pero a veces sufre alguna mutación en su genoma y se vuelve mala, se vuelve perversa, digamos. Entonces hay 2 o 3 cepas de Escherichia coli que son muy, muy patogénicas. Por ejemplo, Escherichia coli enteropatogénica, Escherichia coli enterohemorrágica y enteroagregativa. Son 3 tipos de Escherichia coli que son muy, muy tóxicas y que, bueno, hace como unos 10 años hubo un brote así masivo en Europa porque con esta tendencia de los veganos a comer su germen, así para bajar de peso, resulta que estaba en el germen estas Escherichia coli enterohemorrágicas y enteroagregativas y entonces causaban infecciones masivas en Europa y había muchos afectados por culpa de esta bacteria que había mutado y ya se había vuelto, digamos que mala, ¿sí? Otra bacteria que también se ha, digamos que ha mutado es la Klebsiella pneumoniae, que bueno, nos va a producir neumonía, también se ha visto que produce más casos de neumonía porque resiste los antibióticos, entonces cada vez hay más casos de esta neumonía. También hay otras bacterias como los gonococos que infectan las vías urinarias y que también se ha empezado a volver resistente a los antibióticos. Y bueno, el más famoso de estos quizá el Staphylococcus aureus porque es resistente casi a todo, ya nada lo mata. También Mycobacterium tuberculosis también es bastante resistente a los antibióticos y es difícil controlarla. Pero bueno, no todo es malo. La resistencia bacteriana también la podemos aprovechar nosotros seleccionando estas bacterias, utilizando antibióticos y después utilizando estas bacterias para producir grandes cantidades de proteínas que nosotros usamos como medicamentos. Por ejemplo, la insulina, el interferón alfa, la eritropoyetina, los factores de crecimiento. E incluso podemos hacer vacunas recombinantes, insertándole genes a estas bacterias en su genoma. Y, por ejemplo, las proteínas de la estructura de la envoltura viral, ¿no? Del coronavirus o de cualquier virus, podemos insertar el gen dentro del genoma de la bacteria, un genoma circular que se replica de manera autónoma, que se llama plásmido. Ahí podemos insertar el gen, entonces la bacteria va a estar produciendo la proteína sin el virus, nada más la proteína de envoltura del virus, y esa proteína la podemos purificar, la hacemos polvito con un proceso que se llama liofilizado y la podemos inyectar como una vacuna. Entonces, la resistencia bacteriana también ha sido motivo de éxito en las actividades humanas cotidianas. Bueno, aquí podemos ver un esquemita de lo que les comentaba. La bacteria generalmente tiene un cromosoma. En el caso de las bacterias patógenas como Vibrio cólera, puede tener hasta 2 cromosomas. Se ha visto que generalmente las bacterias patógenas pueden tener más de un cromosoma, pueden tener 2, incluso hasta 3. Pero adicional a ese cromosoma tienen un segmento de ADN circular que se replica de manera autónoma. En este segmento de ADN, que generalmente es de alrededor de los 3.000 pares de bases, de 3.000 a 5.000 pares de bases, no es más grande, nosotros lo podemos cortar, quitarle algunos genes que no nos sirvan, y ahí en ese huequito poner nuestro gen de interés, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en el esquema este plásmido, ya fue cortado con enzimas específicas que producen las mismas bacterias, y entonces podemos insertar nuestra secuencia del gen de la insulina. Obviamente este gen debe de llevar un promotor para que la polimerasa, la RNA polimerasa la reconozca esta secuencia y empiece a sintetizar el ARN mensajero. Y ese ARN mensajero se ha traducido en los ribosomas para obtener la proteína. Ya una vez que insertamos el gen en el plásmido, se lo metemos a la bacteria, simplemente por un choque térmico, es decir, la incubamos a 40 grados centígrados y de repente la ponemos en hielo y con un poquito de cloruro de calcio y de esa manera hacemos permeable la bacteria. Entonces el plásmido se mete, el plásmido que nosotros modificamos con técnicas de ingeniería genética, se lo metemos y ya tenemos la bacteria transgénica.
esta bacteria la crecemos, caja espectro y metastasis después en bioreactores, en grandes volúmenes, ya que tenemos un gran volumen, las listamos, las rompemos y obtenemos las proteínas. Esas proteínas se someten a procesos de purificación por cromatografía, por filtración y al final una liofilización, y es como tenemos las proteínas que se utilizan como proteínas terapéuticas para curar, en este caso, la diabetes. La insulina la utilizamos para curar la diabetes. Si nosotros producimos interferón, entonces el interferón nos sirve para curar, por ejemplo, la hepatitis C o las infecciones virales como la del coronavirus, ¿no? Cuando tenemos una infección viral, pues es bueno tomar un poquito de interferón porque ayuda a las células a defenderse de los virus. Y en este caso, pues es la única terapia que hay, por ejemplo, para hepatitis C, tomar interferón. Para que dure más el efecto del interferón, se le han agregado algunas moléculas para que dure más tiempo en el organismo y proteja mejor o tenga un mejor efecto en los pacientes. Pero básicamente así se producen los biofármacos. Ahora, no solamente podemos producir biofármacos con estas bacterias que son resistentes a antibióticos. Hay algunas bacterias que también podemos modificar de manera genética para que produzcan grandes cantidades de enzimas. Por ejemplo, ahorita en la industria se están probando enzimas que son de arquibacterias. Recuerden que las arquibacterias son estas bacterias que soportan grandes temperaturas. Entonces, cuando nosotros pasteurizamos la leche, la temperatura es alrededor de 90 grados. Cualquier microbio, la mayoría de los microbios a esa temperatura se inactivan y muchas de las proteínas de los microbios que crecen a 37 grados, pues se desnaturalizan, ¿no? Entonces, si pensamos en una bacteria que es extrema, que le gusta vivir en temperaturas de más de 120 grados, entonces sus enzimas nos podrían servir para agregárselas a la leche y, por ejemplo, eliminar la lactosa. La lactosa es un azúcar que está de manera natural presente en la leche. Ya vimos hace rato en la diapositiva que las bacterias tienen beta-galactosidasa, ¿no? Para procesar la lactosa. Bueno, pues resulta que estas bacterias aisladas de estas arquibacterias que viven a temperaturas extremas nos pueden servir para deslactosar la leche al mismo tiempo que se está pasteurizando, la estamos deslactosando simplemente agregándole la enzima que es resistente a la temperatura. La bacteria que produce esta enzima se llama Pirococcus furiosus. Tiene un nombre chistoso. Y bueno, los clásicos lactobacilos que utilizamos para producir el yogur, ¿no? Bueno, entonces las actividades o las cosas que podemos hacer con las bacterias son infinitas. También las utilizamos para actividades científicas. Podemos evaluar cómo se comportan ciertas proteínas fluorescentes. Podemos evaluar qué tan veloz es una bacteria, marcando su flagelo con esferitas de algún metal. Bueno, estas esferitas van acopladas a un anticuerpo que se le pega al filamento del flagelo y de esa manera nosotros podemos medir cuántas rotaciones tiene por minuto y qué velocidad puede alcanzar la bacteria. Entonces son cosas que nosotros podemos hacer en el laboratorio, bien bonitas para elucidar los secretos de la vida bacteriana. Y no solo eso, también las podemos utilizar para actividades artísticas. Cada año la American Society for Microbiology hace un concurso que se llama Agave Art, donde pueden competir los laboratorios de todo el mundo que quieran con sus bacterias fluorescentes. Y entonces tienen que hacer cultivos bacterianos en cajas PET con con dibujos que pues les sean de interés o que se les haga bonito para representarlos o que los represente su laboratorio en esta contienda que se hace de manera anual en Estados Unidos. Entonces, si por ahí ustedes tienen laboratorios que tengan muchas bacterias fluorescentes, que expresen fluoróforos de color azul, verde, marrón, rojo, amarillo, bueno, ustedes pueden utilizar sus bacterias para hacer sus pinturas artísticas en su caja PET. Y bueno, los premios que da la American Society for Microbiology son bastante buenos. Bueno, es que estamos en México, entonces los dólares aquí sí valen mucho. Bueno, y no solo eso, las bacterias son tan
amigas nuestras que incluso en el 2012 se realizaron los primeros Juegos Olímpicos microbianos. En este caso, se puso a prueba, se puso a competir a las bacterias para ver quién era la más virulenta y la que se transmitía con mayor velocidad, ¿no? Bueno, en este caso no solamente se pusieron a competir a las bacterias, sino también algunos virus. Y bueno, en el caso de la medalla de oro se la llevó el rinovirus porque es muy virulento y se transmite con mucha facilidad. En segundo lugar quedó el virus de la influenza, el H5N1. Y bueno, por las bacterias sacó el honor a Clamidia trachomatis, ¿no? Quedándose en el tercer lugar. Y Yersinia pestis, que quedó en el cuarto lugar, de acuerdo a virulencia y transmisión, ¿no? Entonces, también para hacer este tipo de análisis divertidos nos sirven las bacterias. Y bueno, aquí tenemos también una competencia, así como los Juegos Olímpicos, las competencias de nado, estilo libre, siempre son las más interesantes, junto con las de atletismo. Y entonces aquí tenemos una foto de cómo se llevó a cabo la competencia entre varias cepas, por ejemplo, Escherichia coli, que tiene precisamente tiene su flagelo mutado para que no utilice sodio, sino utilice hidrógeno. Está mutado, pues se llama E. coli quimera. También tenemos, esta viene de un laboratorio de Japón, de un laboratorio de Estados Unidos, es una Escherichia coli normal, de otras cepas, como estas que vienen de Japón. Ahorita se me olvidó el nombre de esta cepa. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Bueno, luego la averiguamos, ¿no? Entonces tenemos dos cepas. ¿Un vibrio? No. Sí, son vibrios, son vibrios alginolíticos, Uller y Posher, porque hay diferencias en sus flagelos. Y bueno, de Australia mandaron una Pseudomonas aeruginosa, un Rhodobacterium spheroides y un rubrum y una Yersinia enterocolítica, ¿sí? Bueno, entonces pueden hacer sus apuestas. Ahorita vamos a ver el video para ver quién ganó. Entonces pueden hacer sus apuestas para ver la carrera. Y bueno, vamos a ver cómo puedo ya. Ahorita vamos a ver el video, ¿eh? Ya hicieron sus apuestas. ¿Quién va a ganar? ¿Van a ganar los estadounidenses como siempre? ¿O alguien va a dar la sorpresa? Bueno, en realidad estas bacterias son unas nadadoras excepcionales y nadan muy rápido, ¿eh? ¿Va a ganar la Pseudomonas? Bueno, hay que la ver. mutada, la mutada. No, la Pseudomonas. ¿La mutada? La Pseudomonas. Bueno, ahí anoten sus apuestas y luego ya ustedes se arreglan. A ver quién ganó. Bueno, entonces vamos a verlo. Son rapidísimas. ¿Qué le pasó? A ver. ¿No saben qué pasó? A ver. Lo han hackeado, profe. Rayos. ¿Qué pasó? Si estaba todo calculado. A lo mejor quizá no sé. A ver. Era esta, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué estará pasando? ¿Alguien que sepa de esto? No sé, quizá lo adecuado es insertar el video en la diapositiva de PowerPoint. Ajá. No, es que no lo abría. Ese era el problema, que no lo abría. O si No, puedes, Salvador, lo que pasa es que cuando tú estás en videoconferencia no puedes poner un video, alguien más lo tiene que compartir. Ya. Bueno, entonces, si puedes, si dejas de compartir la de bacterias y después compartes la otra pantalla, probablemente. pero se supone que podemos compartir cualquiera, ¿no? Bueno, vamos a hacer la prueba. Entonces, vamos a salirnos de aquí, ¿verdad? Sí, dejar de compartir pantalla. A ver, aquí. Ahí está. Vamos a ir al video. Entonces. No, pero no se puede, ¿o sí?
Y si nada más lo Fíjese que muestra eso en la no lo computadora, había contemplado. si nada más se ve ¿Mande? en la compu, Pues, sí, no sé si se puede ver en línea. A ver, déjenme ver si se puede ver en línea. Mm, no, pues no lo tengo. ¿Ya lo ven? sí, ya Sí. se ve. Ya, profe. Ya, chido, chido, chido. A ver, bueno, ahí vamos. ¿Ahora sí se ve? ¿Sí lo pueden ver? Sí. Bueno, creo que perdió Vibrio, Alginolíticus, el Puller y Rhodospirus, Rubrum, ahí va. Creo que Entonces, fue ¿quién lo ganó? primero. No se vio. Se vio ¿Eh? entre la mutada y Ahí va la... en cámara lenta. Ahí va en cámara lenta para que vean quién gana. Ay, Creo que va a ganar Rhodospirus. la Rhodospilius. Coli Quimera. Sí, No, no, fue Rhodospilius. La mutada ¿Sí? quedó en tercer lugar. colísima Quimera. A ver, vamos a verlo otra vez. Porque yo me estoy divirtiendo más que ustedes. Bueno, ahí va. Entonces está entre Escherichia coli quimera y esferoides. ¿Quién ganó? Ganó esferoides, ¿no? Ujú. Sí. Escherichia coli quimera Sí, llegó en segundo lugar. esferoides y luego quimera. Bueno, pues ahí está. ¿Quién llegó en tercer lugar? ¿Qué me gané? Pseudomonas aeruginosa llegó en tercer lugar. Bueno, entonces esos fueron los resultados de la Olimpiada de 2012 de los microbios. Y bueno, ya con eso terminamos la plática. Espero que les haya gustado. La verdad es que es un tema muy, muy extenso, esto de las bacterias, y pues realmente 50 minutos para hablar de ellas no es suficiente. La vez pasada sí me extendí porque no me tomé el tiempo, pero esta vez sí ya estoy en tiempo. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta acerca de la presentación, acerca de lo que les comenté, lo que dije, lo que vieron. Yo quisiera saber un poco más sobre el rinovirus. ¿Se puede? ¿El rinovirus? Los Sí. rinovirus son los rinovirus. Aquí. Bueno, en este caso ellos analizaron los datos de virulencia y contagio que hubo en algunas epidemias y de ahí sacaron el dato para ponerlo como ganador de la competencia en cuanto a virulencia y transmisión. Por eso ahí lo ponen en la imagen como ganador. Pero no sé qué más quieran saber acerca del rinovirus. ¿Por qué fue tan fuerte? O sea, sí, ¿por qué? ¿Qué lo hace tan especial? Diferente de otros virus. Pues junto con influenza son virus respiratorios y pues son muy, muy contagiosos porque se transmiten por aerosoles, igual que influenza, igual que ahorita el coronavirus, el rinovirus. Bueno, obviamente pues esto se hizo en 2012, ¿no? Seguramente para los siguientes Juegos Olímpicos bacterianos el que va a ganar va a ser el coronavirus, ¿no? Pero en ese entonces se tenían estos datos y por eso fue que ganó, pero pues los microbios han estado evolucionando y hay algunos que han estado haciéndose presentes últimamente y bueno, eso puede cambiar las estadísticas en cuanto a virulencia y transmisión. Uh-huh. Sí, o sea, estos son datos viejitos, ¿no? De 2012, estamos hablando de 8 años. Pues ya para el siguiente año, que estos autores decidan hacer sus Juegos Olímpicos del 2020 o 21, pues ya va a estar el coronavirus ahí, ¿no? Presente. Uh-huh. Sí, pues muchas gracias, doctor Salvador. Muy, muy interesante su presentación, su plática. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando el número de bacterias comensales aumenta en un ser humano? Bueno, sí. Ahí sí hay que ser bien precisos. Que
pues aunque son bacterias comensales y les gusta estar, digamos que ahí ayudándonos, pues, si ellos ven la manera en que pueden tomar provecho, lo van a hacer. Entonces, creo que de algo de eso nos platicó la maestra Jenny, ¿no? O sea, después de que se rebasa un cierto número, ya se puede considerar como un parásito, ya se puede considerar como una, una enfermedad. Entonces, si está en los niveles adecuados en cuanto a número, pues se puede decir que es comensal. Pero si empieza a rebasar esos números, de tal manera que ya no se empiece a producir efectos negativos, pues entonces ya no es comensal, ya estaríamos hablando de un patógeno o de un parásito. Ok. Sí, Bueno, porque pues de sí. hecho, son comensales porque si vieron en la imagen donde está el epitelio intestinal, ahí todo el tiempo están interaccionando las bacterias comensales con el sistema inmunológico. Pero en realidad se dice que están entrenando el sistema inmunológico porque el sistema inmunológico las está matando, las está teniendo bajo control. Pero en realidad no es que las estén entrenando como tal, sino más bien están interactuando entre ellas y el sistema inmunológico, de repente si había 10, pues las mata 4 y ya quedan 6. Entonces en lo que se vuelven a replicar, pues no hay problema. Y luego vuelven a matar otras 4, ¿no? Cuando vuelven a ser 10. Entonces, en realidad es lo que pasa. Nunca son por completo nuestras amigas estas bacterias, sino que tomarían ventaja de su número para hacernos daño si fuera posible, para tratar de replicarse lo más que se pueda, porque pues ese es su objetivo, replicarse. Y pues, Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que desee preguntar algo? Si Y quieren, cuando se, encendemos nuestras cámaras. y cuando se aplican antibióticos a temprana edad, esto, como decía, pueden ser beneficiosos o pueden ser negativos para la salud o el crecimiento y desarrollo del bebé. no, se ha visto que es negativo. Como estás matando a las bacterias normales que se transmiten a través de la mamá, al momento en que nace, al momento en que está amamantando al bebé. Esas bacterias generalmente no son patógenas y no tienen, la mayoría de ellas no tienen cassettes de resistencia, genes de resistencia. Entonces son las primeras que se van con el antibiótico. Entonces estamos dejando solamente las bacterias patógenas y esas son las que hacen que el sistema inmunológico responda de manera muy agresiva y pues se den los procesos de inflamación y de alergia característicos de los niños que han sido tratados con antibióticos o que han sido mantenidos en ambientes muy estériles, ¿no? Que no los dejan jugar con la tierra, que los bañan todo el tiempo, que no los dejan salir o juntarse con los amigos o que tengan mascotas. Definitivamente los antibióticos son contraproducentes al utilizarlos durante la infancia. Ok, gracias. Y por ejemplo, entonces si yo tengo un dado caso, un bebé y a le recetan antibióticos, ¿tienen que ser especiales para la enfermedad o sí más o menos me capta la idea? ¿No va a ser contraproducente? Aún así, cuando presenta una enfermedad, estar aplicándole medicamentos continuamente, aunque de eso dependa estar bien durante ese periodo. Sí, pues lo que se ha visto, de hecho, la Sociedad de Pediatras en los Estados Unidos y en general la Sociedad de Médicos han, han estado viendo y hace como ya tiene cosa de 3 o 4 años que sacaron las nuevas, las nuevas reglas para aplicar los antibióticos. Porque si se acuerdan, bueno, creo que todavía hoy en día nosotros cuando vamos al médico, nos da el antibiótico, nos lo receta a veces hasta por 10 días, ¿no? Entonces, en esta publicación que hizo la Sociedad de Médicos de los Estados Unidos, dicen que no, que en realidad lo más efectivo sería recomendar el antibiótico durante 3 o 4 días, solamente para atenuar o disminuir la población de bacterias que es la que te está infectando y reducirla a números considerables para que tu sistema inmunológico las pueda eliminar. Porque si haces tratamientos más largos, de 5 días, 5 a 10 días, le empiezas a pegar a todo, y lo más seguro es que la bacteria que te está infectando
empiece a ganar en esta carrera de la sobrevivencia porque seguramente tiene algún, generalmente todas las patógenas tienen algún gen de resistencia. Entonces, al momento que tú estás eliminando su competencia, pues ya no tiene competencia y empieza a crecer más. Entonces, esa fue la conclusión a la que llegó el Colegio de Médicos de los Estados Unidos. Y entonces parece que ellos están probando periodos más cortos de suministro de los antibióticos para que nada más, digamos, se reduzca el número de las bacterias patógenas. Y al momento en que reduces el número de bacterias patógenas, dejas tranquilas a las demás con las que está compitiendo. Entonces, al momento en que está compitiendo con las otras, pues su virulencia disminuye y la persona sana más rápido. Porque si haces tratamientos de antibióticos más largos, todas las que son susceptibles se van a ir y se te va a quedar solamente la solita, la que es patógena, y eso hace que se vuelva más resistente y te dure más la infección. Hay infecciones de bacterias que son muy, muy persistentes, pueden durar más de 15 días, y es precisamente, bueno, te digo que los médicos, esta sociedad de médicos dice que es porque hacemos tratamientos muy largos de antibióticos. Pero bueno, todavía eso también, en ese momento en que se publicó, creo que se publicó en Nature Medicine, también estaba todavía a debate, ¿no? O sea, no todos creen que sea cierto, hay escepticismo, pero definitivamente, si llevas tratamientos muy largos de antibióticos, pues vas a empezar a matar a todas las bacterias que no tenían vela en el entierro y que sí son importantes para competir por alimentos con las bacterias patógenas. Bueno, no sé si eso haya aclarado tu pregunta. Sí, creo que sí, fue lo que quería escuchar. Gracias. Muy Ok. bien. ¿Alguien más que desee preguntar algo? Si quieren, encendemos las cámaras. Por favor. Para saludarnos. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Eh, buenas tardes. Tengo una pregunta para Chavita. Soy Selene, Chavita. Hola, Lenita, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Aquí escuchando tu interesante ponencia con respecto a las bacterias. De hecho, espero que les haya Ajá. servido mucho también a los chicos que se enteraron de ella. Y oye, ¿qué tan recomendable es darle, Ajá. por ejemplo, lo que son prebióticos y probióticos a los niños? ¿Sería adecuado darles desde chiquitos? Ah, desde chiquitos. Bueno, se ha visto que, por ejemplo, si les das estos lactobacilos, se recupera. En el caso de los niños que, ahí les dejé las referencias por si quieren leerlos y profundizar más. Se ha visto que los niños que nacen por cesárea, que tienen muy, muy poquita microbioma, muy poquita microbiota, sí se puede recuperar si les das probióticos y prebióticos. Entonces, después de un tiempo se pueden recuperar su microbiota. Sí, ahí está. Se han hecho muchísimos estudios. Yo no sabía que había tantos hasta ahorita que me puse a recuperar la información para la práctica, pero hay infinidad de estudios que se han hecho y sí, parece que da resultado el que le des a los niños, sobre todo a los que nacen de manera prematura, a los que nacen por parto y a los que se alimentan con fórmula láctea. Sí es bueno darles algunos probióticos y bueno, los prebióticos que hacen que estos probióticos funcionen. Sí, se ha hecho de manera experimental y parece que da buenos resultados. Gracias, Chavita. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera comentar algo, que quiera preguntar algo? Bueno, No sean tímidos. Creo que ya se acabaron las preguntas. Pues muchas gracias, doctor Salvador, por su plática tan ilustrativa y tan interesante en función del papel que juegan las bacterias en nuestra vida cotidiana, ¿no? Muchas gracias también a todos por su asistencia. Normalmente hacemos una actividad al final que es encender las cámaras para tomarnos una foto,
para no mal acostumbrarnos a no vernos, ¿no? Con esto del confinamiento. Entonces, sería padre que quienes tuvieran la oportunidad encendieran sus cámaras y nos tomamos una foto. Así es que vamos a ver. Yo Cami, estoy feliz Bebe, viendo el profe Rubén, Salvador. Roseli, Areli. Sube. Buenas tardes, muy interesante la plática, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias. Hola, hola, Roseli, Jenny, Jesús, Josué. Hola a todos. Hola, Roseli. ¿Tú qué es aquí, Carla? Hola, chicas, ¿cómo están? Bien, Qué bien, gusto bien ver- aquí. Igualmente. Ya ven, siempre es bonito saludarnos, ¿no? Reconocernos y saber que hay gente que nos estima y hay gente a la que estimamos y siempre nos va a dar gusto verlos. Así es que, pues muchas gracias otra vez por su asistencia. Muchas gracias nuevamente y bueno, pues la siguiente sesión va a ser igual el día jueves a la misma hora y ahorita vamos a cambiar un poquito el tema de ciencias de la vida porque nos van a hablar sobre los asteroides. Entonces va a ser una plática también muy, muy ilustrativa, muy interesante y pues esperamos contar con su asistencia. Me da mucho gusto verlos a todos y pues otra vez muchas gracias, doctor Salvador. Y bueno, vamos a subir esta presentación a YouTube y hay que suscribirse y hay que seguir el canal, ¿no? Hay que hacer que esto crezca. Esto es de ustedes, de todos los que asistimos, de todos los que han presentado. Y bueno, pues hay que fomentarlo, como decía, como me dijo un día el doctor Armando Pérez, ¿no? Le dije, oye, estoy un poco contento con esto, fíjate que ya hemos tenido más asistentes. Y él me dijo gustosamente, pues qué bueno, hay que seguir, no hay que dejarlo hasta que esto se haga una gran tradición. Entonces, estamos empezando, y yo creo que estamos empezando bien. Entonces, los esperamos la próxima semana y pues avisen a sus amigos, a sus familiares que esto sigue. Y nuevamente muchas gracias, doctor Salvador, y gracias a ustedes. Que Gracias tengan por- muy buena tarde. Bueno, editen el video donde estuvimos ahí. Entonces, No quiero quedar mal, dice el profe. sí, no sabía usar mi computadora. Me da gusto verlos, chicos. Abril, Roseli, Nancy, Igualmente. Selene, a todos, Marco, Queremos luego darnos el abrazo. también alumnos. Ya con Sí. varios kilos de encima. Hola, Su. Cami. Todos cachetones. Sí. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, Yuli, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás tú? Estoy bien, gracias. ¿Cómo están todos? Ahora eres rubia, Josué. Así es, la cuarentena Ay, me ¿qué está haciendo pasó? ¿Qué volverme pasó? loco. A ver, quítate la gorra. No, porque me vas a chulear. Bueno, vamos a darle 5 minutos a los chavos para que se saluden y se Sí, ¿verdad? abracen y se digan todo lo que se quieren, ¿no? Marco, pues muchas gracias. Aquí desde Ameca Meca estamos viendo Marinés y un servidor. Ay, mucho gracias. Y ahora sí que pues siguiendo aquí la plática del doctor sobre bacterias. Y bueno, todavía tenemos mucho trabajo aquí entre las clases del Poli y de la UAM, pero bueno, a lo mejor más adelante vemos algo sobre hongos. Vamos a ponernos de acuerdo. Ah, estaría muy, muy padre porque, de hecho, pensábamos hablar, Armando Pérez habló de células, el doctor Armando Pérez, después Jenny nos habló de parásitos, nos explicó la Nos faltan los diferencia, hongos. así es, Jenny nos explicó la diferencia entre parásitos como microorganismos y parásitos como políticos, nos quedó muy claro. Y además, bueno, pues el doctor Salvador también nos habló ya sobre virus y sobre bacterias. Entonces, la plática de hongos, pues muchas gracias, la aceptamos.
Y pues de eso se trata, ¿no? De difundir, y pues si alguien quiere sumarse a esta caravana de la ciencia, pues hay dos maneras: presentando y asistiendo, ¿no? Las dos son igual de valiosas. Así es que Claro muchas que sí. gracias. Y ya nos ponemos de acuerdo y nada más ahorita que termine esta calificadera a distancia y con muchísimo gusto ahora sí que pues ahí participamos. Bueno, me parece bien, aceptamos. Ok, perfecto, y pues saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, continúen con sus actividades si lo desean. Adiós, nos vemos. Un fuerte abrazo. Gracias, doctor Salvador. Cuídense todos, Cami, adiós. Abril, Sí, un hasta abrazo. luego. Cuídense. Mucho gusto. Adiós, Dale Jenny. pues, hasta luego. Jóvenes. Jóvenes. Adiós. Hasta luego, profe Chava, hasta mañanita. Espero Adiós, su clase profe con Jenny. ansias. Adiós. Bye, adiós a todos. Adiós, profe Jenny. Bye, adiós a todos. Nos Bye, vemos Jenny, mañana. cuídate. Bye, Abril. Cuídense mucho todos. Un Un abrazo. abrazo Bye, bye. virtual, Marco.